Buenas tardes, mi nombre es Aurea Saria Rodríguez Martín de la Preparatoria Regional Santa Anita. Tengo 19 años y esta actividad integradora es mi paso por Santa Anita. Bueno, como ya había comentado, tengo 19 años, llegué un año tarde a la prepa, un semestre tarde. Al yo investigar esta prepa y todo, yo me iba a ir por la de San José del Valle, porque es una prepa que queda más cerca de mí, pero no tenía las especificaciones que yo buscaba. Entonces, al yo estar investigando, había una que era de Toluquilla, la de Santa Anita. Entonces, al yo investigar más bien en aspectos físicos, me llamó más la atención la de Santa Anita. Y más bien porque sentía que como había más personas y todo, era más seguro que decir que la de Prepa de Toluquilla, que no hay tantas personas, ¿no? Yo empecé a investigar la prepa Santa Anita cuando estaba por la EduSmart. Entonces, ya. Entonces yo investigar más bien por la EduSmart que yo estaba en ese momento, ya que me decían que tenía una relación con la prepa Santa Anita. Entonces, al yo investigar y todo, pues me di cuenta que no. Entonces ya empecé a subir mis papeles a la prepa Santa Anita, más bien por la estética. Aún no sabía muy bien cómo llegar y no conocía a nadie de ahí y no. Mi recorrido por la prepa Santa Anita fue en que al yo llegar a conocer nada de Santa Anita, nada, ni de sus alrededores, ni nada, mi papá me dio un recorrido por la calle, o sea, literalmente perseguimos a un camión y me explicó muy bien todos los pasos que era llegar a la prepa a través de un camión y un carro. Aunque yo siempre esperaba estar en el turno matutino y así, y en el curso de inducción también esperaba, pues fue un poco más trabajoso, a decir la verdad. Fue un poco más trabajoso ya que yo no conocía nada y nomás conocer hasta la clínica 180. Y más porque nomás era el 19 vía 2 el que me podía llevar a la prepa. Y lo que pasa acá por donde yo vivo, el vía 2 se llena muy rápido. Y para regresarme era el vía 1. Entonces mi papá me guió otra vez. Mi primer día de prepa fue una pérdida total, ya que me perdí cuando llegué a la prepa. En el momento en donde yo subirme al camión, ese día entraba a las 10 según mi horario, pero yo no sabía de qué era el receso esa hora, o sea, yo entré sin conocer nada. Entonces ese día, pues, o sea, me tomé el camión a las 8 y algo, y, sí, y me paré por el Bodega Horrera, o sea, por la farmacia Guadalajara, no el Bodega Horrera, por la farmacia Guadalajara, pero estaba caminándole hacia el Bodega Horrera. Y mi conclusión fue marcarle a mi papá, de que, porque el camión, en vez de irse todo recto, daba vueltas. Entonces le marqué a mi papá y a través del Google Maps y mi papá me estaba guiando al Bodega Horrera. Entonces lo que pasa fue que ya le pedí indicaciones a una persona y me llevó y me dijo por dónde estaba la prepa. Y llegué a las 10:15 a la prepa. Horario bien porque era la hora del receso y todo, pero yo no tenía conocimiento, entonces yo estaba corriendo y todo. Mi primera maestra fue la maestra Liliana. Me dio... Y la maestra, no me acuerdo bien una, pero tenía pelo chinito, se llamaba Sochi, algo así. Y la maestra Sochi me daba... Y la maestra Lorena Ida, que me daba comprensión de la ciencia y así. La maestra Liliana a mí se me hace una buena maestra, a lo que en mis primeras 3 materias y todo, fue una buena maestra para mí ya que da muy bien a entender su tema y todo, pero siempre se notaba favoritismo hacia esa maestra, especialmente hacia uno de mis compañeros, ¿no? Al momento en donde yo llegué sin nada, o sea, llegué sin libros, yo nomás llegué con una mochila y una lapicera. Y llegué con toda la fe de poder llegar a la prepa. Llegué sin desayunar, o sea, llegué sin nada. Entonces, en ese momento, en la primera clase, nos pidieron libros, a lo cual yo no sabía porque yo no seguía la prepa Santa Anita, yo no lo seguía en redes sociales. Yo nomás hice mi examen de admisión y todo. Y fui fui con mis papás y todo a ver los resultados del examen. Pero lo cual yo no sabía nada, o sea, nomás decía turno matutino y así.
y ya pues el código ya me empezó a dar, o sea, mis propias materias. Entonces en el CIAO me daban mis propias materias a través de código, pero yo no seguía la prepa Santa Anita. A todo esto, en el momento que yo me metí al curso de inducción con un maestro que me dio filosofía, el momento fue todos los sábados y así, pero en ese momento a mí nunca me habían dicho que tenía que seguir nada, o sea, ni me habían dicho de los libros, ni nada, ni de las camisas. Los libros me enteré una semana en mi primer día de prepa que tenía que comprar libros y, y nada, o sea, literalmente fue muy poquitos días los de el curso de inducción. Entonces en el curso de inducción hice dos amigos y todos, y uno se llama Aida y otro se llama Sergio, mi compa. Mi amigo Sergio me sigue apoyando en la talla de política y liderazgo. Y mi compañera Aida, pues nos vemos a veces en el receso y todo y ya platicamos. Esos fueron mis dos primeros amigos que hice yo en el curso de inducción un sábado por la mañana. Ya después, mi primer día, como ya lo comenté, y así. Entonces en mi primer día yo me acerqué a una compañera llamada Brittany, que hoy somos muy buenas amigas. Una compañera Brittany a través del curso Comprensión de la Ciencia. Y ella pues, ya tenía los libros y todo, y ella ya me apoyó más en que seguir a la página, donde comprar los libros y todo. Y entonces a través de esa compañera estaba junto con su novio, Reinaldo. Y entonces ellos más bien fueron una guía para mí en mi primer día. Porque en el curso de inducción, aunque no mostraron la prepa y todo, y en el examen tampoco, en el examen nomás me guiaron hacia el salón y todo, pero más bien fueron una guía para mí porque poder dirigirme, ¿no? Porque también tenía muchas dudas sobre cómo regresar. Entonces ellos eran de aquí, ellos eran de San Agustín y su compañero Reinaldo, su novio Reinaldo era de Santa Anita. Entonces ellos me enseñaron en cómo, en dónde bajarme y así, a pesar de que yo ya había seguido el camino. Mi segundo día de clases fue más o menos tranquilo. Ese día ingresé a las 9 de la tarde y fue relativamente tranquilo. Cayó. O sea, más de 10 horas. Y así. Entonces, en la primera semana para mí estuvo relativamente bien. Ya me empecé a socializar más con los alrededores y así. Después del mes yo empecé a hacer mis propios amigos, a pesar de yo tener mis compañeros de curso de inducción. Nos veíamos en el receso porque ninguno de los dos había hecho amigos. Empecé a relacionarme más con mis compañeros, que uno es llamado Luis Roberto Pérez Plasencia, que hoy actualmente es uno de mis mejores amigos y compañeros, ¿no? Y luego me empecé a socializar más con un compañero, Luis Enrique Pérez Agún. Actualmente, a él yo lo conocí a una actividad grupal y todo, entonces me cayó bien, nos caímos bien, y él me integró a su grupo de amigos, que en ese momento era Benjamín, Yadir Quevedo, y era Diego Martín, que lamentablemente ahorita no está cursando con nosotros, sino que repitió año. eh, ok, después del primer mes y todo, entre los primeros y segundos meses yo ya empecé a socializar más y formar más bien un grupito para mí, en el cual yo me sentía más estable y segura para hacer trabajos en equipos y todo, y más con mis alrededores sobre la comida y todo. En el primer año, a pesar de que tuve maestros muy excelentes y todo, algunos maestros sí, no, tal vez no sé por ser de primer año, veían que éramos muy, ¿cómo se dice? Muy fáciles de hacer trabajos y todo, y si les daba hueva en cierta parte darnos más chance de ponernos un trabajos más estrictos o más largos y todo, y nos dejan trabajos relativamente sencillos. Y todo. Yo creo que a mí me dio, en esa parte a mí me dio un poco de qué onda que están enseñando, pero también porque yo ya venía de una prepa. Antes de venir aquí a la prepa, pues el año que no recursé y todo, yo me metí a una prepa de pago. Entonces yo estuve todo el rato estudiando. O sea, en el año, no, aunque podía hacerse sabático, yo estuve todo el rato estudiando en una prepa de pago. Entonces en esa prepa yo todas las semanas tenía un examen y así.
Entonces yo al ingresar aquí a la prepa Santa Anita en los primeros meses, a mí se me hacía muy raro su forma de estudio, porque en la prepa de pago nos hacían trabajos muy elaborados y trabajos muy extensos. Entonces como nomás era de 7 a 1 todos los días de lunes a viernes, y aquí igual, pero mis primeros horarios fueron muy sencillos, entraba a las 10:15 y salía tal vez a la 1, y el más estrenante era de 7 a.m. a 12 p.m. Entonces se me hacían muy cortitos los horarios y no me llegaba a acoplar bien las primeras semanas. Ya después de la cuarta semana yo ya llegué a acoplarme mejor. En mi segundo semestre, al yo ya estar más relacionado con mis compañeros y todo, pude y generar más confianza en mis amigos cercanos, generé más confianza en mí misma y a través de cómo generar esto en mis trabajos. Además de esto, yo también, además de eso, pude generar más socialización a mi entorno porque todos los demás de mis compañeros eran de aquí de Santa Anita o San Sebas. Entonces yo un momento de que ya pudiera moverme por mí solita y ya pudiera moverme y regresar. En este momento mi papá ya me estaba llegando a la prepa en camión. No, mi papá me estaba llevando a la prepa y todo porque me había perdido unas cuantas veces intentando venir a la prepa. En segundo año mi horario ya fue de 8 de la mañana en adelante. Se estuvo estructurando hacia las 8 de la mañana. Y ya fue cuando a mí me tocó la maestra Lorena Aida, que la verdad yo agradezco mucho a esa maestra porque fue un gran apoyo para mí en muchos trabajos que a mí se me habían complicado en su materia. No me acuerdo muy bien su materia, pero ella fue una gran maestra y también una maestra que hoy es no es mi tutora, sino para mí es mi tutora porque esa maestra es muy buena, me dio biología y ciencia y física 1 y me dio biología 2, biología 1 me lo dio otra maestra, pero me dio física 1 y física 2. Esa maestra, en ese momento la maestra Lorena Ida y la maestra que es mi madrina de graduación fueron muy buenas para mí en esos momentos porque eran maestras muy buenas explicando, dando sus materias y dando sus tareas y todo, y momentos en comprensión también porque en partes que no entendíamos eran muy pacientes con nosotros los grupos, con nuestro grupo más bien. No admito que mi grupo no era el mejor, pero eran muy pacientes con nosotras. Y yo siento que es lo que agradezco más del segundo año, en poder generar una confianza más en mí misma a través de mis compañeros, pero más hacia esas dos maestras que específicamente siempre generaron esa confianza hacia nosotros, y es lo que a mí me ayudó más en poder entender más la física. A través del el segundo grupo a mí me metí en... Y entonces así fue. En el tercer semestre, yo ya estar más relacionada y todo, se me hacía más fácil los trabajos y todo. Aunque el tercer semestre fue mi primer extra. El tercer semestre me fui a mi primer extra y todo. En los anteriores semestres no. Pero en el tercer semestre fue cuando a mí más me empezó a gustar mi TAE de liderazgo política. Fue con el profesor Diego Enrique, que ahorita no cursa con nosotros porque se cambió. El profesor Diego Enrique y yo en ese momento establecimos yo lo quiero considerar una relación muy respetuosa y todo, porque yo desde chiquita, al quererme relacionar con la política y todo a través de un familiar mío, el profesor Diego Enrique, a través de ser un abogado y sociopolítico, pude llegar a entender ciertas partes que él especificaba muy bien de su TAE, que era mayoría que era historia, que a mí se me dificultaba mucho historia, pero el profe Diego Enrique me lo daba a entender de una manera muy sencilla y todo, y relacionado a temas que a mí me interesaban. Entonces a través de él yo llegué a entender muchos temas y poder comunicarme mejor. Luego a través de él también fue un profesor llamado Ángel Guadalupe, que estuve con él, dio muchas partes de historias, pero también a través de ese profesor a mí me gustaba mucho su plan de estudio, su plan de trabajo y todo. Aunque nos dejaba todo su plan de trabajo en un Word, a mí se me hacía más fácil ver o repasar trabajos que yo tenía pendientes y todo, y yo decía, esto me falta, ¿por qué? Y yo ya veía cómo mis trabajos podían ser completos e incompletos a través de ese plan de estudio que el profesor nos mandaba a nosotros, ¿no? Aunque también nos lo subíamos a Classroom y todo, pero en ese momento también no nos lo calificaba y nos explicaba muy bien. Entonces a mí en el tercer semestre
a pesar de también tener a la maestra de física, me gustó más mi TAI, cuando más me empezó a llamar la atención la TAI y la clase del profesor Ángel, que fue de historia. Entonces en ese momento de tercer semestre fue cuando yo ¿cómo se dice? No quise ser concejal, sino que fue más bien intentar ser su concejal y meterme más en mi categoría de política. Y en el tercer semestre empecé a estar en los dos horarios. Estaba en el horario de segundo y tercero, porque me empezó a llamar más la atención y me metí a las 6 horas de clase con el profesor Diego Enrique. En el cuarto semestre yo seguía estando en las 6 horas de clases, pero ya era concejal. En ese momento ya era concejal del profesor Diego Enrique, a lo cual la verdad para mí fue un honor y fue un orgullo como hizo compartir clases con él y pensamientos sobre política y todo, porque el ser un profesor que sabe mucho del tema y ha estudiado y ha trabajado en eso, a mí sí me generaba más confianza en él, que ya estaba ejerciendo su carrera sobre política, que a través de otros profesores, porque a través de él ejercer la política y enseñarnos eso, yo creo que me generaba más confianza. Y me gustaba su plan de estudio porque aunque no escribíamos casi con él, todo era hablado, todo era dictado y era más romper el miedo que nosotros teníamos a dar discursos o exposiciones y todo, porque yo en cuarto semestre a mí me temblaba mucho la voz en poder dar explicaciones o poder exponer. Entre ese cuarto semestre y todo yo empecé en cuarto semestre mi relación con mis amigos ya estaba facturada, a lo cual yo nomás hablaba con Yadir Guerrero y con Diego nomás. Yo ya no tenía ninguna relación con mis otros compañeros, a lo cual ya, aunque sí teníamos una relación y todo, pero ya era de compañerismo, ya no era de una amistad. Ya en el cuarto semestre yo ya empecé a tener más bien una amistad con Yadir Quevedo y Diego Martín. En quinto semestre mi compañero Diego se quedó estancado, en total tuvo que repetir año, entonces en quinto semestre yo nomás me quedé con mi compañero Yadir Quevedo, a lo cual tiene una relación amorosa en ese momento. Así. En quinto semestre yo en ese momento estaba muy dedicada a la clase de política y a ser concejal. Me gustaba apoyar en todas las spotlight y en todos los momentos que generaba la clase de política. Entonces yo en ese momento pues a mí me gustaba mucho mi clase de política y mi clase de filosofía con un profesor, no me acuerdo muy bien su nombre, pero me acuerdo muy bien la cara del profesor porque fumaba mucho ese profe. Entonces siempre en la esquina del Oxxo siempre lo veía con un cigarrito y me decía y así. Entonces fue muy memorable en mi memoria ese profesor. A mí en quinto semestre, en cuarto semestre a mí no me gustó casi ninguna TAE que no haya sido la de mi TAE. Entonces en cuarto semestre no fue, aunque sí le puse mucho empeño, y cuarto semestre y tercer semestre fue uno de los mejores semestres a los cuales yo tuve una mejor calificación. En cuarto semestre nomás metí empeño para cumplir y ningún profesor, ninguna TAE, ningún profesor que no haya sido el de mi TAE me haya llamado la atención o me haya agradado, la verdad. Y pues la mayoría de los profesores de cuarto semestre enseñaban bien y todo, pero no me llamaban ninguna la atención. En ese momento no había ninguno que me llamara la atención que no haya sido de educación física, pero porque yo antes de estar en la prepa practicaba fútbol y voleibol. Entonces en el momento de entrar a la prepa pues seguía practicando fútbol, pero ya más con minoría y todo. Y pues en quinto semestre me salí de mi equipo de fútbol. Mi equipo de fútbol no estaba relacionado para nada a la prepa, y en la prepa a mí me gustaba mucho estar más bien jugando voleibol. Pero en quinto semestre ya no quise practicar nada, o sea, ya no, ni fútbol ni voleibol. Entonces en quinto semestre fue cuando a mí me empezó a caer mejor un profesor que daba filosofía ese profesor, y a lo cual a mí siempre me ha gustado la historia griega. Ese profesor explicaba muy bien y teníamos
tuvimos charlas muy interesantes con ese profesor, aunque su voz es muy que genera sueño. La verdad es que es el profesor que mejor me cayó bien en quinto semestre y a lo cual yo pude entablar una relación de confianza y todo hacia ese profesor, ya que explicaba muy bien su materia. No generaba muchos trabajos ese profesor, pero lo cual a mí no me importaba si generaba bien muchos trabajos o menos, porque explicaba bien su materia y para mí era suficiente. En sexto semestre ya, aquí me gradué. En quinto semestre, a pesar de nomás tener una amistad con Yadir Quevedo, a la mitad del quinto semestre él y yo dejamos de hablar y todo, y empecé a establecer una amistad más formal con Luis Roberto Pérez Plasencia y María Cruz Mariscal, que ahorita mismo ahorita mismo son mis amigos. Luis Roberto Plasencia, a pesar de yo conocerlo en el primer semestre, no dejamos de hablar, o sea, seguíamos hablando, pero era de manera más cortante. Pero en quinto semestre, entre cuarto y quinto, pero se fortaleció más en quinto nuestra amistad, a lo cual yo a Luis Roberto Pérez Plasencia lo considero uno de mis mejores amigos ahorita en la actualidad. En la mitad del semestre él y yo empezamos a entablar una mejor conversación y todo, y como a finales de quinto, nuestra compañera Cruz Mariscal se unió a nuestro grupito y ya éramos tres. Ya éramos Roberto, Fernanda y yo. Ella nos formamos un grupito de tres y hemos sido conformes y hemos salido a salidas y todos los tres, a lo cual yo agradezco mucho a mis compañeros, a pesar de no conocerlos antes, conocerlos hoy en día y poder entablar una bonita amistad. En sexto semestre es un semestre que yo nunca había pensado llegar, ya que yo lo veía muy lejos, entonces se me hace muy difícil recordar todo mi paso a la preparatoria porque yo no puedo creer que estoy en sexto semestre y ya me voy a graduar. Pero en sexto semestre yo lo he sentido muy, muy, muy tormentoso. Lo siento todo muy rápido, entonces se me hace muy, muy rápido que ya en estos momentos yo ya voy a salir de la prepa, ya he tomado mis fotos de graduación y así, y ya mis fotos de amigos, graduación, mis padrinos, o sea, he entregado ya mis proyectos y todo. Entonces, en este sexto semestre lo he sentido muy tormentoso y con mucho miedo a través de lo que me prepara este nuevo camino. Me prepara el nuevo camino y poder entrar a la universidad a la que yo deseo entrar y poder seguir la carrera que yo quiero estudiar, a lo cual me ha impulsado mucho el profesor Diego, a pesar de que el profesor Diego a través del cuarto semestre ya no cursó con nosotros, pero desde primero a cuarto el profesor Diego me ha ayudado mucho a impulsar mucho mi carrera. A través también de otras influencias terceros, bueno, no terceros sino familiares, el profesor Diego es el que yo creo que más me ha ayudado en toda la prepa a impulsar mejor mi futuro, a tomar mejores mis decisiones y así. Profesor Diego y una profesora de física. Esos dos profesores para mí son los que más me han impulsado. También me han impulsado mis amigos, a los cuales yo estoy eternamente agradecida, que en estos momentos sean mis mejores amigos y podamos ya haya concluido estos 6 semestres con ellos, a pesar de no los pude conocer tiempo antes, pero agradezco conocerlos hoy en día y tener una bonita amistad con ellos y poder generar esto. También lo que quiero agradecer es a la Prepa Santa Anita de la gran oportunidad que me ha dado de cursar estos 6 semestres. Me ha gustado todas sus actividades. En ese momento mi impulso era el Comitec y todo. Y hacía muy padre las actividades de Comitec, los sábados de pijama, los sábados de disfraces y así. Hasta he ido a uno de los campamentos de Comitec. Muy random, la verdad. Porque no me considero una chica muy sociable, pero la verdad es que las actividades de Comitec están muy padres y aunque ya hay unas actividades del grupo morado, Comitec siempre he estado con Comitec, con el grupo rojo, pero espero que en el grupo morado también hagan mejores actividades. También lo que agradezco son los discursos en el foro, algo así, de las universidades. Algo que a mí me ha gustado mucho y aprendo
de todos estos 6 semestres de esta prepa Santa Anita es que he tenido la oportunidad de crecer y aprender y mejorar como persona. Y a través de esto yo quiero concluir mi video de mi paso por la prepa. Fue un paseo muy grandioso, llenos de memorias y todo. Y además de esto agradezco infinitamente todo lo que he concluido, todo lo que he vivido. Y la verdad es que con esto quiero concluir. Y mi conclusión es que ha sido muy gratificante mi paseo por la preparatoria. Y nunca coman sushi de aquí afuera. La verdad, el sushi está malísimo. Un día casi muero. Y la enfermería está pedorra todavía. Pero con esto quiero concluir. Gracias.